Finalizaremos este primer ciclo académico con el panel Imputación, Protección de Libertad, los desafíos de los jueces de control de garantías, que se encuentra a cargo de los jueces de control de garantía, los doctores Cristian Alberto Serna Muriel, José Manuel Torres Vanegas y Julián Andrés Durán Puentes. Y la moderación del panel estará a cargo de la doctora Carolina Becerra Herrera. El doctor Cristian Serna Muriel es abogado, especialista y magíster en Derecho Penal. Está vinculado a la rama judicial desde el año 2006 y se ha desempeñado como juez de control de garantías, juez de conocimiento y juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali. Actualmente es el juez 32 penal municipal con funciones de control de garantías de Cali. También es profesor de pregrado y posgrado en áreas de Derecho Penal y Derechos Humanos y ha escrito artículos en dichas áreas. El doctor José Manuel Torres Vanegas es abogado, especialista en Derecho Penal y en Derecho Constitucional con maestría en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias. Se ha desempeñado como docente de pregrado en las universidades Santiago de Cali, Libre de Colombia, Seccional Cali y de posgrado de la Fundación Universitaria Popayán. Fue coautor de Guía para Jueces de Conocimiento, invitado por la Oficina OPDA del Departamento de Justicia, Embajada de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como juez 24 penal municipal, coordinando desde el 2022 el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali. El doctor Julián Andrés Durán Puentes es abogado, especialista en Derecho Penal y licenciado en Filosofía. Cuenta con magíster en Filosofía y es doctor en Filosofía con tesis mención meritoria. Fue pasante en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Actualmente es juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Cali y docente universitario. La moderadora es la doctora Carolina Becerra Herrera, abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Se ha desempeñado como juez penal municipal de conocimiento y de control de garantías, así como juez penal del circuito de conocimiento y de ejecución de penas. En la actualidad ejerce como abogada litigante y docente de Derecho Penal en pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y en la Universidad Santiago de Cali. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Cordial y respetuoso saludo para todos, especialmente para la doctora Miriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación de la Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados Carlos Roberto Solórzano Garavito y Jorge Hernán Díaz Soto, que también nos acompañan, de integrantes de la misma Sala de Casación. Cordial saludo al presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, a los demás magistrados que conforman esta sala y un especial saludo a la doctora Ana Julieta Argüelles de Araviña por su liderazgo en la organización de este evento, lo mismo al equipo que la acompaña. Es muy grato coincidir en este espacio académico con funcionarios judiciales, con fiscales, con abogados litigantes, con empleados judiciales, con docentes, con estudiantes, para pensar precisamente el sistema acusatorio que nos rige en este momento. Y en el día de hoy precisamente que damos inicio a esta jornada de Derecho Penal que tiene precisamente como nombre Perfil del Sistema Acusatorio Colombiano a sus 20 años de vigencia, no es una coincidencia que iniciemos este panel con 3 jueces penales que cumplen la función de control de garantías. Precisamente, si algo nos indicaba que iba a cambiar radicalmente el sistema de enjuiciamiento criminal hace 20 años, la Ley 906, era precisamente la existencia de este funcionario que iba a asumir la gran misión de proteger y velar por los derechos fundamentales de las personas que intervenían en el proceso. Ya superado ese tiempo, ya superado 20 años,
Lo que queda claro es que si finalmente a uno en el pregrado le enseñan que en las normas de derecho penal y de derecho procesal penal son límites al poder punitivo del Estado, no es una exageración concluir que el juez de control de garantías es la personificación de esa función. Entonces, este juez todos los días está resolviendo una pregunta básica y ¿es proporcional, es razonable, es necesario restringir un derecho personalísimo frente a otro derecho personalísimo de otro interviniente o frente a un interés del Estado o frente a un interés de la sociedad? Al resolver esas preguntas, pues precisamente en el transcurso del tiempo ha ido variando su intervención. Un ejemplo de ello precisamente es la participación más o menos activa que tiene en el acto de vinculación de una persona al proceso penal. Iniciamos con un juez prácticamente fedante de ese acto de imputación para estar en estos momentos, después de 20 años, hablando de un control formal, un control material, precisamente por parte inicialmente del juez de control de garantías. Si ello es así, entonces quisiera preguntarle, doctor Julián, ¿cómo ha sido a lo largo de estos 20 años el transcurso, la participación del juez de control de garantías en esa formulación de imputación desde que se habló sencillamente de dar una constancia de la realización de ese acto, pasando por un control formal y para estar hablando incluso ahora de control material? Bien, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero sea indicar, me siento muy honrado de estar en este auditorio, un auditorio muy distinguido, con personalidades del mundo del derecho penal, con personalidades de la academia, de la judicatura y demás. Entonces, quisiera agradecer muchísimo la invitación. Para abordarle el tema que propone la doctora Carolina, pues es importante, ya usted lo indicaba, la manera en que el juez de control de garantías empoderó el sistema procesal penal oral acusatorio o el proceso penal oral con tendencia acusatoria o el proceso adversarial que tenemos a partir de la ley 906 del año 2004. Es muy importante recordar lo que ocurría en esa época, ¿no? Veníamos de un sistema mixto, inquisitivo, ¿sí? O para muchos mixto con tendencia inquisitiva, y pasábamos a un sistema adversarial acusatorio. Para muchos, recordemos, en esa época se decía Colombia, la sociedad colombiana no está preparada todavía para enfrentar un sistema de estas características. No obstante, la voluntad de quienes lo impulsaron y finalmente el legislador pues dio lugar a esa ley 906 del año 2004, derivada por supuesto del acto legislativo del año 2002. Hay que recordar que inicialmente el juez de control de garantías fue concebido, ya lo indicaba la doctora Carolina, como una especie de funcionario fedante o fedatario de los actos de investigación adelantados por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Así lo determina de manera muy expresa el acto legislativo. Pero fue precisamente la matización, o si ustedes quieren, la modulación de los fallos de la Corte Constitucional, quienes a partir efectivamente del año 2003 empezaron inicialmente bajo la revisión del acto legislativo, la sentencia C-293 del año 2003, y posteriormente con la sentencia C-591 del año 2005, se empoderó y se construyó casi que jurisprudencialmente la figura del juez de control de garantías como un juez constitucional, porque recordemos que inicialmente fue concebido como una especie, insisto, de funcionario, o ni siquiera de funcionario, sino de función que cumplirían eventualmente los jueces penales municipales y que tendría solamente el control de la validez de los actos, así lo indicaba el acto legislativo. Pero esa parte quedó sin efecto como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional y a partir de ello entonces empezó la construcción jurisprudencial de un juez de control de garantías que le iba a devolver al proceso penal el principio de reserva judicial que tanto anhelaban muchos de tiempo atrás. Recuerden que veníamos precisamente de épocas muy difíciles en recorte de garantías, veníamos, muchos recuerdan la época precisamente de la justicia regional, de la forma en que el sistema inquisitivo
limitaba estas garantías de los ciudadanos y que posteriormente, a pesar de que la jurisprudencia era constitucional, sobre la base de la protección de las garantías, las estructuras legales y organizacionales no lo eran. Entonces, con la llegada del juez de control de garantías se devuelve el principio de reserva y de protección judicial dentro del proceso penal. Y esa es la época entonces en que nosotros vemos a un juez de control de garantías empoderado, dueño del proceso penal, al menos en sus etapas preliminares, en donde esas decisiones empezaban a tener una connotación muy especial en el mundo académico y en el entorno en general. Y muchos, es un criterio personal, muchos se asustaron efectivamente con esa situación y dieron lugar a lo que muchos han denominado una contrarreforma del sistema procesal penal oral acusatorio, es decir, ante la visualización de un juez de control de garantías con amplios poderes constitucionales, muchos pensaron que eso iba a debilitar la función de la posibilidad de la persecución eficaz del delito. Entonces viene esa contrarreforma que muchos han destacado, muchos analistas, muchos teóricos sobre estos asuntos, que se deriva de la Ley 1142 del año 2007, no sin antes indicar leyes de restricción de garantías como la Ley 1121 del año 2006, recordemos la Ley 890, recordemos las restricciones de la Ley 1098 del año 2006, y así sucesivamente tenemos normas posteriores como la Ley 1453 y la Ley 1542, que finalmente fueron vistas como normas que limitaban la discrecionalidad del juez de control de garantías al interior del proceso penal. Bien, ese puede ser entonces un segundo periodo que uno puede identificar en este trasegar de lo que ha sido el juez de control de garantías del año 2004 a la fecha. Es esta la época en que nace la idea y el concepto de la imputación como un mero acto de comunicación, recordemos, ¿no? Que retumba o ha retumbado o retumbó durante muchísimo tiempo en las audiencias preliminares. Recuerden que el acto de imputación es un acto de mera comunicación. Entonces vemos allí cómo ese control que inicialmente tenía el juez de control de garantías, esa iniciativa de control, pues se vio limitada por esa premisa tan fuerte frente al hecho de que la imputación era un mero acto de comunicación. En ese movimiento pendular que ha tenido efectivamente el proceso penal colombiano, pues vemos cómo durante mucho tiempo se tuvo esa tendencia hasta, dicen muchos, el año 2017, 2018, cuando nace la doctrina de la teoría de los hechos jurídicamente relevantes. Por supuesto, fue creada o construida por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de esa teoría, entonces, muchos dicen que el juez de control de garantías nuevamente fue habilitado en sus controles para no tener ya una actitud pasiva dentro del proceso penal y mucho menos dentro de la imputación, sino para empezar a ejercer un control ya positivo, como inicialmente había sido concebido, en actos tan esenciales dentro del proceso penal como la audiencia de formulación de imputación. Esa teoría, por supuesto, nos invita a los jueces de control de garantías a ejercer ese control positivo, a tener una actitud proactiva en la defensa del principio de legalidad y en la protección de derechos fundamentales al interior de ese acto jurídico, pero vemos cómo finalmente pues, se trata de un control que va no solamente sobre los presupuestos fácticos, sino también sobre los presupuestos jurídicos del acto de comunicación. Muchos consideran que en esta apertura que tenemos o que tienen los jueces de control de garantías para ir más allá de lo que había, existe la posibilidad también eventualmente de empezar a concebir la idea de un control sobre los elementos de conocimiento que puedan soportar la imputación. Y ese es el momento en el que creo yo que nos encontramos en la actualidad, de un juez de control de garantías nuevamente liberado hacia la posibilidad de ejercer un control mucho más amplio sobre el proceso penal, sobre los actos de investigación de la Fiscalía, pero especialmente en la audiencia de formulación de imputación. Entonces, rápidamente, tenemos un principio donde hay un control de legalidad formal o una validez. Se pasó a un control de legalidad formal y material. Después se quedó en claro que era un control legal y constitucional. Y ahora estamos pensando, o muchos piensan, que el juez de control de garantías se enfrenta a dilemas distintos, como por ejemplo, no si debe ejercer control o no material sobre la imputación, sino si ese control debe ser fuerte, debe ser un control intermedio o debe ser un control
débil. Y es ahí donde yo creo que está la discusión actualmente en torno al papel del juez de control de garantías en el marco de las preliminares, pero especialmente en el marco de esa audiencia de formulación de imputación a la cual usted nos invita a considerar. Precisamente dentro de ese panorama actual que usted nos ubica, doctor Julián, tenemos un antecedente, por decirlo reciente, que es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la 360 del año pasado, y en ella básicamente una de las conclusiones es un control más o menos amplio de la imputación es acorde con la Constitución. Pero cuando la Corte manifiesta eso, doctor Cristian, ¿a qué se está refiriendo que puede hacer control el juez de control de garantías? ¿A los hechos? ¿A lo jurídico? ¿O incluso usted diría que llegaremos a un momento en que vamos a un control de lo probatorio, de la suficiencia probatoria? Doctora Carolina, buenas tardes a los compañeros de panel, al público que nos acompaña también, buenas tardes. Doctora Carolina, yo lo respondería así. De forma abstracta, el control que ejerce el juez en la imputación, en la acusación y en la sentencia está determinado por tres posibilidades: los hechos o enunciados fácticos, la calificación jurídica o el juicio de tipicidad, y tercero, la suficiencia probatoria. Esto, insisto, en sentido abstracto. La jurisprudencia, a efectos de delimitar el papel del juez en la imputación y en la acusación, ha ido desarrollando conceptos como el control formal, el control restringido, el control limitado, el control excepcional, el control más o menos amplio, incluso últimamente el control de extremos. Yo preferiría, para los efectos de la intervención, llamar a los determinados tipos de control por aquello que se pueda controlar. Por ejemplo, control sobre los hechos, control sobre la calificación jurídica o control sobre la suficiencia probatoria. Esto quizá pues, pueda ayudar un poco en el proceso de aprendizaje que entendemos está liderando la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y ayuda de pronto un poco a que podamos delimitar con mayor rigor el papel del juez en la imputación o en la acusación. Bien, en concreto, vamos a referirnos a esas tres posibilidades. El control sobre los hechos o los enunciados fácticos. Aquí el juez de control de garantías tiene el deber de intervenir en la atribución de hechos que hace la Fiscalía en la formulación de imputación. Esta intervención se constituye en un requisito de validez de la diligencia de imputación, en concreto a partir del artículo 188 procesal penal, que establece la obligación de la Fiscalía de hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. En ese orden, la Fiscalía debe exponer una hipótesis fáctica, y si esa hipótesis fáctica carece de detalle, carece de claridad o carece de suficiencia, el juez de control de garantías debe intervenir para evitar validar ese acto de imputación. Esto, si se quiere, es lo que hemos conocido como control formal. El segundo aspecto, el control sobre la calificación jurídica o sobre el juicio de tipicidad. Aquí la Fiscalía tiene el deber de asignar una calificación jurídica a los hechos atribuidos, y el rol del juez de control de garantías consiste en hacer un control limitado o restringido. De modo que si el juez de control de garantías advierte que en la imputación de la Fiscalía hay hipótesis contrafácticas o hay imputaciones con una evidente discordancia entre el hecho y la adecuación normativa, o incluso ante calificaciones claramente infladas o disminuidas, es decir, frente a imputaciones manifiestamente ilegales, el juez debe intervenir invalidando o no avalando ese acto o ese impulso procesal promovido por la Fiscalía. Este es, a grandes rasgos, lo que podemos llamar el control limitado o restringido, que algunos llaman control más o menos amplio a partir
de la sentencia SU 360 del 2024. El tercer aspecto, el control sobre la suficiencia probatoria. Hay que decirlo, hasta el momento ni la ley ni la jurisprudencia han establecido la obligación del juez de revisar elementos materiales probatorios o de hacer un control sobre los medios probatorios para validar la imputación o la acusación. De modo que el control sobre los medios de prueba sigue siendo restringido para el juez de conocimiento en la valoración de la sentencia. Sin embargo, y hemos podido observarlo en las últimas decisiones de la Corte Suprema, uno no vería extraño alguna modificación legal que dé vida a lo que hemos llamado el juez intermedio o el juez de la acusación. Incluso no sería extraño que el legislador terminara asignando esa función al juez de control de garantías. Lo vimos ahora que la doctora Miriam nos explicaba el ejercicio de control de garantías en otros países y pudimos verlo como en otros países ese control total con evidencia, lo que llamaríamos el juez de la causa probable, lo hace el juez de control de garantías. De modo que pues yo no veo esto, no me sorprendería si en los próximos meses podemos empezar a ver estos cambios. Sobre este punto, en la SP 322 que citó el doctor Ledesma, cuyo ponente es el doctor Carlos Roberto, allí el doctor José Joaquín Urbano, en una aclaración de voto, plantea este dilema. Hace un llamado para la urgencia de modificaciones legales que puedan dotar al juez de más herramientas para saber qué puede controlar, hasta dónde puede intervenir. Sin embargo, es consciente que mientras se logran esos cambios legislativos, pues la jurisprudencia tiene que seguir buscando alternativas. Dentro de esas alternativas, el magistrado propone lo que se ha llamado el control de extremos, ¿sí? Un control más allá del control formal, permitiéndole al juez de conocimiento declararse impedido para conocer del juicio. E incluso se propone desde esa SP y en concreto desde la aclaración de voto que el juez de control de garantías quede habilitado para hacer un control de evidencia, con lo que tendríamos un control total, ahí sí un control material con suficiencia probatoria, a la manera de los juicios de causa probable o los llamados mini juicios de sistemas procesales como los de Puerto Rico y Estados Unidos. Esa es mi respuesta, doctora Carolina. Doctor José Manuel, precisamente ahí donde termina entonces el doctor Cristian, ¿usted ve probable que estemos caminando precisamente hacia una modificación legislativa o hacia un desarrollo jurisprudencial que le diga incluso al juez de control de garantías, y obviamente sería una modificación legislativa en el sentido de permitir un descubrimiento en el momento de la imputación, que le diga al juez de control de garantías los elementos que tiene la Fiscalía y entonces hacer esa evaluación de suficiencia probatoria? ¿Vamos para seguramente ese objetivo? Bien, muchas gracias. Primero que todo, emocionado de estar aquí con todos ustedes compartiendo estos temas. Y debo señalar frente a la pregunta, voy a partir de una anécdota para dimensionar lo que ha sido la evolución del sistema en 20 años. En alguna oportunidad, cuando inició el sistema, nos encontrábamos en unas charlas dadas a los jueces con funciones de control de garantías y me encuentro con un juez recién nombrado que me indicaba que la situación era muy sencilla de acuerdo con lo que se le había explicado. Simplemente era escuchar Fiscalía Defensa, recordar que la Fiscalía hacía parte del Estado, luego entonces en ese sentido avalar lo que señalaba la Fiscalía y en caso de dudas, pues simplemente negar que la segunda instancia, circuito, resuelve y concreta. Desde ese tópico, obviamente ha cambiado mucho, ha pasado muchos años y obviamente la evolución nos ha llevado a estar el día de hoy hablando básicamente de esos controles que debe ejercer el juez. Y la labor no es nada sencilla, porque tiene que partir
inicialmente de ese cambio de chip, que a pesar de los 20 años, todavía en muchas ocasiones pareciera que la división que nos ha planteado la ley 906 frente a los roles no está sumamente terminada. La Fiscalía tiene precisamente una labor muy importante, pero dentro de la imputación, ese viene a ser un acto de parte. Pero es un acto de parte que es debidamente controlado y obviamente en estos momentos, como lo ha dicho el doctor Julián, el doctor Cristian, estamos hablando ya no solamente de un control formal de la revisión de la norma y básicamente con una lista de chequeo hacia el artículo 288, establecer si el fiscal cumplió o no cumplió su cometido, sino que va mucho más allá y la responsabilidad del juez va mucho más allá en la medida en que ciertos actos de la Fiscalía no comportan siempre aspectos de legalidad, no siempre están acomodados conforme la Constitución y la ley, y podemos tener muchos casos en los cuales hay un distanciamiento entre las circunstancias fácticas y jurídicas que son visuales para el juez, y de ahí es donde se plantea si efectivamente debemos hablar de control material, que lo estamos viendo frente a sentencia, la SU 360 de la Honorable Corte Constitucional, donde se habla de un control más o menos amplio, pero también encontramos por otro lado la posición que ha venido definiendo la Corte Suprema de Justicia en sus últimas y recientes pronunciamientos, donde se habla de un control restringido o limitado. Ahora, frente a la pregunta que usted me hace, doctora Carolina, que ya es entonces entrar a hablar de ese tema de la suficiencia probatoria, pues obviamente esto nos trae una dificultad que es lo que el juez de control de garantías no ve, porque el juez de control de garantías tiene acceso básicamente a esas circunstancias fácticas, esos hechos, e igualmente ese juicio de tipicidad al cual ha hecho alusión el doctor Cristian. Pero frente a ese otro tema, no tiene esos elementos para entrar a concluir si hay algún tipo de distanciamiento entre el facto que presenta la Fiscalía con su calificación jurídica respectiva bajo un sustento probatorio que permita al juez de control de garantías entrar a determinar si lo que le está ofreciendo la Fiscalía al procesado efectivamente tiene un verdadero sustento o simplemente es humo, donde en muchos casos, lo hemos visto, se han inflado los cargos muchas veces para buscar preacuerdos, para buscar allanamientos, pero que el sustento probatorio no existe. Eso no está a la luz del juez con funciones de control de garantías. Y en ese sentido, entonces, la respuesta tendría que ser, requeriría una modificación legislativa para poder entrar a asumir ese control de una manera más válida, ya sea un juez intermedio o sea el juez con funciones de control de garantías. Máxime que si estamos hablando de que el acto de imputación puede ser objeto de una aceptación de cargos y esa aceptación conlleva indefectiblemente a convertirse o a servir de acusación, como nos lo dice el 293, pues obviamente esa aceptación que va a dar lugar a una sentencia tiene que tener en un mínimo de asidero probatorio, y ese control no esperemos que lo haga el juez de conocimiento, porque allí podrían encontrarse hierros y obviamente eso nos va a traer problemas de tiempo y demás, de celeridad, sino que si ese control se hiciese por parte de un juez con funciones de control de garantías, obviamente respetando la integridad de los actos de fiscalía, no metiéndose en camisa de 8 varas, es decir, en lo que tiene que ver con el rol de fiscalía, pues perfectamente entonces podría ser válido que ese juez viera un poquito más allá y obviamente esa aceptación de cargos iría con unos elementos muy importantes. Doctor Julián, si volvemos a la sentencia de unificación y nos enfocamos en el control, en la calificación jurídica,
creo que todos o la mayoría llegaríamos a la misma conclusión de la Corte en esa sentencia, de considerar que en ese caso debió haber un control por parte del juez de control de garantías e incluso por parte del juez de conocimiento cuando se trataba de un caso donde pues era una mujer adolescente a la que se le tocaba su cuerpo sin consentimiento y en ese sentido pues no podía quedar como un mero atentado a la honra, sino que debía considerarse como un atentado a la integridad sexual de esa adolescente. Pero si vamos a casos mucho más delicados, como podría ser que la fiscalía impute un homicidio culposo, pero se considere que no es culposo, sino con dolo eventual, o la fiscalía considere que lo que hay es un hurto agravado por la confianza, pero se considera por parte del juez que lo que hay es un abuso de confianza. Eso podría, el control a la calificación jurídica llegaría hasta allá por parte del juez de control de garantías. Bien, pienso que es muy importante en ese tema aclarar que el hecho de que se pueda ejercer un control del juez de control de garantías sobre la imputación, pues no implica sustituir el rol de la fiscalía dentro del proceso penal, porque ello implicaría que ya no sea la fiscalía la que formula la imputación, sino que sea el juez de control de garantías el que la construye y el que la formula efectivamente. Eso, pues, por supuesto, desdibuja el sistema, lo podría desbaratar y finalmente perderíamos el sentido del rol o de los roles que deben cumplir cada uno de los sujetos procesales dentro del mismo. Pero definitivamente, y en eso coincidimos quienes estamos aquí, el juez de control de garantías puede agotar una metodología de requerimiento, de observaciones dentro de la audiencia de formulación de imputación, a partir de las cuales, pues, él, advirtiendo problemas de legalidad, advirtiendo situaciones en las cuales pues, se vulneran garantías precisamente porque ese juicio de tipicidad no se ha hecho de manera correcta o donde no hay claridad sobre los hechos de la imputación. Pues, a partir del sistema de requerimientos, de observaciones a la Fiscalía, pues podría intervenir para que finalmente la Fiscalía acepte sí o no, sobre la base de esos requerimientos, de esas observaciones, modificar, corregir, aclarar la imputación fáctica y jurídica que presenta. Ahí se abre un escenario que muchos, pues, por supuesto, lo plantean académicamente, sigue siendo un escenario académico o un problema académico, pero que tarde o temprano se va a constituir ya en un problema que pueda tener soporte, o bien sea legal o bien sea jurisprudencial. Y es el hecho de que finalmente luego de esas observaciones, de esos requerimientos frente a una no adecuada formulación de imputación, en donde no hay claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes o no hay claridad sobre el presupuesto fáctico de la imputación, en donde no hay claridad jurídica en torno a la calificación de los cargos y en donde eventualmente también se puedan advertir ciertos problemas de insuficiencia probatoria, si se me permite el término, o insuficiencia para diferencia razonable de autoridad o participación con relación a los medios de conocimiento, entonces el juez pueda quedar en la posibilidad de inadmitir o de rechazar la formulación de imputación. Y por supuesto, pues que esto es bastante fuerte desde el punto de vista de nuestro sistema, porque realmente después de 20 años, pues no hemos podido concebir todavía la idea de que efectivamente el fiscal llegue a la audiencia de formulación de imputación y salga con una imputación rechazada o salga con una imputación inadmitida o eventualmente se quede sin caso, por decirlo de una manera mucho más didáctica. Entonces, valdría la pena preguntarse si en alguna situación, usted plantea situaciones complejas en donde un juez de control de garantías le puede decir a la fiscalía, mira, yo considero que esto no es un homicidio culposo, sino que efectivamente tenemos un homicidio con dolo eventual. Yo creo que esas hipótesis el juez no podría llegar allá porque ya estaría reemplazando propiamente al rol de la fiscalía o a la otra que usted postula en torno a si el juez considera que es un abuso de confianza, pero la imputación es por un hurto agravado por la confianza. Son detalles ya muy grises, de fino detalle, en donde si el juez interviene, pues estaría reemplazando a la fiscalía en la formulación de imputación y está destruyendo el diseño del sistema.
pero definitivamente sí el sistema de observación, de requerimientos que pueda formular el juez de control de garantías a la Fiscalía en el marco de la audiencia de formulación de imputación sobre esos aspectos que ustedes muy bien han destacado, pues podría eventualmente dar lugar a que, y en eso tendríamos ya coincidencia también los panelistas, en que ya sería esa propiamente la audiencia de causa probable, ¿sí? O la audiencia donde la judicatura le define a la fiscalía si tiene caso o no tiene caso. Y entonces podríamos pensar, que este es un foro académico, por supuesto, y está hecho para eso, podríamos pensar en una imputación rechazada o en una imputación inadmitida, o donde el juez dice, fiscal, le devuelvo la imputación para que usted me la vuelva y me la traiga a mí o a otro juez de control de garantías cuando realmente tenga un caso con suficiencia probatoria, suficiencia jurídica y suficiencia fáctica. Y entonces eso nos pondría frente a un escenario en donde definitivamente la Fiscalía tendría ya el desafío de presentar imputaciones muy rigurosas, muy serias, muy concretas ante un juez de control de garantías, porque de no hacerlo así, pues puede perder el examen. Y entonces si pierde el examen, pues se va a ver obligado a repetir. Ello haciendo un símil de lo que puede ocurrir cuando un estudiante presenta un examen ante un profesor y el profesor le dice, mire, mejor vaya, estudie y vuelve y se presenta, ¿sí? Entonces, esa situación eventualmente pudiera darse ya en el marco de una audiencia de formulación de imputación donde surja esa causa, ese juicio de causa probable y entonces el juez pueda dar lugar a rechazar, inadmitir o devolver la imputación para que finalmente la misma sea subsanada, la misma sea corregida o eventualmente la misma pues, se entienda que no hay caso y entonces la fiscalía regrese a la etapa investigativa para finalmente acopiar, recolectar los elementos materiales probatorios suficientes para que finalmente esa imputación pueda hacer eso, una imputación y ahí sí como durante muchos años se dijo, no un mero acto de comunicación, ¿sí? Porque ello implicaría una imputación segura desde el punto de vista jurídico, fáctico, probatorio, y ello daría lugar también, y eso redundaría definitivamente en investigaciones mejor elaboradas, programas metodológicos mejor definidos, ¿sí? Alta capacitación de la Policía Judicial, muy buena coordinación de la Fiscalía, porque es que cuando van a llegar ante el juez de control de garantías, pues van a llegar y tienen que llegar con una muy buena imputación, porque ese juez ya la puede rechazar, ese juez ya la puede inadmitir o me la puede devolver, ¿sí? Entonces, académicamente ese es un escenario que vale la pena considerar y esa es la manera, como lo ha dicho el doctor Cristian, de empezar a pensar esa audiencia intermedia, ¿sí? O esa audiencia de causa probable que bien sea por una reforma legal, como lo hemos discutido en algunos casos, o bien sea a través del sistema de subreglas jurisprudenciales que la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido estableciendo de tiempo atrás y que son muy útiles y muy valiosas para los jueces tanto de conocimiento como de garantías, que nos permiten responder rápidamente a los fenómenos que se nos presentan en las salas de audiencia y que a veces el legislador se demora un poquito más en resolver. Entonces, esa es un poco, digamos, la perspectiva que podríamos tener frente a ese aspecto en particular. Doctor José Manuel, ya como habla el doctor Julián de precisamente que el juez en ese control entonces puede empezar por hacer observaciones, requerimientos, finalmente la Fiscalía dice no acepto la observación, no acepto el requerimiento. ¿Cuál debe ser la decisión del juez de control de garantías y sobre todo si ese control que hace el juez tiene que ser de oficio o tiene que ser a petición de parte? Bien, muchas gracias, doctora Carolina. En efecto, dentro de esa evolución del juez con funciones de control de garantías, hemos tenido situaciones donde se habla de un juez pasivo a ese otro juez que debe ejercer un control formal y hoy en día, incluso lo señaló el día de hoy la doctora Miriam, ante esa posibilidad de control material restringido, que básicamente opera cuando hay unas graves afectaciones a las garantías fundamentales. Y precisamente la función del juez de las audiencias preliminares
es la de tener en cuenta, darle prioridad a esas garantías fundamentales. Es un juez que se señala, tiene que andar todo el tiempo con la Constitución y establecer básicamente bajo una ponderación de derechos muy importante en la toma de sus decisiones. Si ello es así y ese juez tiene una importante labor de garantía de derechos fundamentales, esa labor no solamente debe provenir de una petición de parte, sino que igualmente él, de manera oficiosa, cuando observa que hay alguna afectación grave a esas garantías fundamentales, debe de proceder de conformidad. Es decir, puede ser bajo una solicitud de parte o de manera oficiosa. En primer lugar, ¿qué es lo que se recomienda? Básicamente, hacer la anotación para que el fiscal correspondiente ante esa observación haga la propuesta como debe ser, bajo la Constitución, la ley y obviamente regido siempre bajo esa ley 906 que le permite a ese juez ejercer ese control no solamente formal, sino también material. Pero además de ello, habrá que tomar una decisión en el evento en que ese fiscal insista en que esa propuesta que ha traído es válida y por ende no echa un paso atrás. Ante tal situación, si el juez considera que efectivamente están dados esas situaciones que afectan las garantías fundamentales, debe tomar una decisión, considero yo, en mi opinión, de invalidar esa imputación y obviamente tiene que ser una decisión debidamente motivada a través de un auto que posibilite la interposición de recursos para que, en efecto, esa situación pueda ser observada a plenitud y se evite un desgaste innecesario, se eviten nulidades posteriores cuando ese juez decide callar y dejar simplemente que la afectación pase de largo. Debo traer a colación el maestro Luigi Ferrajoli en su texto Justicia Penal y Democracia significó o señaló básicamente, abro comillas, significa precisamente tutela, hablando del proceso penal, significa precisamente tutela de aquellos valores o derechos fundamentales cuya satisfacción, aún contra los intereses de la mayoría, es el fin justificador del derecho penal. Esos son las garantías que debe promover un juez con funciones de control de garantías y obviamente debe evitar a toda costa la afectación del proceso y adoptar una decisión como la que señala. Doctor Cristian, ya que el doctor José Manuel precisamente habla de un auto y habla de la posibilidad de interponer recursos, ¿usted qué consideraría, qué recursos admitiría esa decisión? Y en últimas, ¿cuál sería la decisión? Es decir, ¿sería una decisión de aprobar, improbar, validar, invalidar, rechazar? ¿Qué recursos, cuál sería la decisión y qué recursos admitiría esa decisión? Gracias, doctora. Bueno, en efecto, yo creo que tenemos claro hasta este momento que ya el juez de control de garantías no puede limitarse a dejar constancia en el sentido de que la Fiscalía realizó la imputación. Y sobre todo en los aspectos de control sobre los hechos y control sobre la calificación jurídica, cuando se activa ese control excepcional, el juez debe tomar una decisión. La naturaleza de la decisión, los efectos de la decisión, esos son asuntos que nos están llegando a los juzgados y a los que tenemos que darles solución. Coincido con el doctor José Manuel, si vamos a ejercer control dentro de las posibilidades que tenemos, hay que tomar una decisión, esa decisión tiene que ser motivada y esa decisión está resolviendo un aspecto sustancial, la continuidad o no del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. Luego, yo considero que esa decisión sí es susceptible de recursos, pero esto, por supuesto, nos debe colocar a reflexionar sobre las consecuencias de lo que estoy diciendo. Esto nos puede traer, pues, problemas. Por ejemplo, pensemos una audiencia concentrada preliminar
en la que legalizamos captura, estamos formulando imputación y la Fiscalía tiene la pretensión de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Uno podría pensar que el recurso allí se puede convertir en una estrategia de litigio, no solamente para evitar la continuación de la investigación, sino para evitar la imposición de la medida de aseguramiento. Este es un problema jurídico que tenemos que resolver. Yo debo traer aquí una propuesta que llevó el doctor Julián Chica a los conversatorios que hemos hecho en la sala penal. A mí me parece que esa es una propuesta de solución que puede resolver este dilema. Es decir, la posibilidad de que el juez de control de garantías pueda ejercer control dentro de los límites que hemos comentado y al tiempo que no se sacrifique el derecho que tiene la parte de solicitar el control de la decisión. Luego, yo creo que esa tensión se puede resolver trayendo a colación la solución que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha logrado para lo que tiene que ver con la admisión y la inadmisión de la prueba. Recordemos, si el juez admite prueba, la jurisprudencia ha establecido ya de forma pacífica que contra esa decisión de admisión de prueba solamente procede el recurso de reposición. Si el juez inadmite la prueba, pues adicionalmente la parte perjudicada puede solicitar o puede interponer el recurso de apelación. Llevada esta solución al dilema que estamos planteando acá, sería que si el juez valida, avala la imputación, que contra esa decisión solamente proceda el recurso de reposición. Bueno, uno aquí podría pensar, y los colegas defensores ya me están mirando un poquito, uno podría decir, miren, tengamos en cuenta algo, esa decisión del juez ya ha tenido dos controles. Primero, el control que hace el fiscal, que es el control, el juicio de imputación, que se supone el fiscal lo hace por fuera de la audiencia, es decir, suponemos que el fiscal ha cumplido con su rol haciendo el juicio de imputación por fuera de la audiencia y que va a la audiencia a hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Segundo, ha tenido el control que acaba de hacer en la audiencia el juez de control de garantías, es decir, ya tiene un segundo control y ese segundo control tiene un control judicial. Y va a tener un tercer control, porque en la acusación se puede controlar la imputación si la defensa considera que se violó alguna garantía fundamental con la posibilidad de la nulidad, que ese será un tema que muy seguramente tocará el panel el día de mañana. Entonces, yo creo que tampoco estamos sacrificando tanto la posibilidad de que la defensa pueda ejercer mecanismos de control, en el entendido primero que no sería una solución extraña, porque es una solución que ya ha utilizado la Corte Suprema para otras circunstancias, y en segundo lugar, no estamos dejando sin control la imputación. Ahora, en el otro escenario, si el juez invalida o no avala la imputación, pues estaríamos tomando una decisión que va a impedirle a la Fiscalía la continuación del ejercicio de la acción penal. Y en ese orden, consideraría yo, siguiendo el ejemplo de solución para la admisión y la inadmisión de la prueba, que contra esa decisión se pueda adicionalmente utilizar el recurso de apelación. Es una propuesta aquí en borrador a partir de la discusión que estamos llevando a cabo, pero sin duda esto deberá ser ya motivo de que los colegas vamos pensando, porque este es un problema, es un asunto que ya está llegando a los estrados judiciales. Gracias. Doctor Julián, y para efectos de complementar esta posición o esta propuesta que hace el doctor Cristian, ¿cuáles serían los efectos en los que deberían concederse esos recursos? Sí, el recurso de apelación, como en la propuesta que hace el doctor cuando la imputación sea rechazada o no avalada, y en particular, ¿cuál sería el efecto en ese escenario que él pone precisamente en una audiencia preliminar concentrada donde ya se legalizó captura, estamos en formulación de imputación y la Fiscalía tiene una pretensión de imposición de medida de aseguramiento? ¿Qué pasaría además con esa libertad? ¿Cuál es el efecto en la libertad? Claro. Bueno, habría que igualmente establecer muy bien los contenidos de las expresiones que hemos utilizado. Validar, invalidar, rechazar, inadmitir, devolver, ¿sí? Habría que
pensar, digamos, esos términos mucho más, de manera mucho más detallada, de manera mucho más tranquila, para finalmente establecer qué significa cada uno de ellos. El doctor Cristian dice, tendríamos un problema, digamos, teniendo que los jueces de control de garantías, a los jueces de control de garantías les presentan una persona capturada, le legaliza una captura, formula una imputación y el juez dice esa imputación realmente no cumple mínimos de control material y por lo tanto entonces es rechazado, ¿sí? Entonces, claro, sentimos que puede ser una dificultad para el juez, pero creo yo que ya 20 años después tenemos que entender que esa ya no es una situación problemática para el juez que está ejerciendo una labor tanto judicial como constitucional, sino que ya es un asunto que le atañe directamente a la Fiscalía. ¿Sí? El problema es para la Fiscalía que presentó una imputación y esa imputación no fue aceptada. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo creo que es muy importante darle la importancia. Es muy importante y muy relevante reconocer la relevancia que puede tener el control del juez de control de garantías frente a la imputación, ¿sí? Porque, digamos, no puede verse como una extralimitación del juez, no puede señalarse al juez de haber impedido el ejercicio de la acción penal. No, tenemos que, digamos, regresar a la idea original en donde el juez es finalmente el que ejerce el control propiamente sobre esos actos investigativos y si el acto investigativo no cumple, pues el acto investigativo se devuelve. Entonces, ese aspecto, digamos, creo que es importante tenerlo muy presente. Claro, llega el fiscal o la fiscal, la Fiscalía General de la Nación para hacer, manejarlo en términos institucionales y presenta al capturado, se legaliza la captura, pero la imputación no pasa los mínimos y es inadmitida o es regresada, devuelta, invalidada. ¿Cuál puede ser la consecuencia de ello? Si no hay caso, pues no hay forma de que una persona continúe privada de la libertad. Por lo tanto, entonces lo que sobreviene necesariamente es que se decrete la libertad inmediata de quien tiene la condición propiamente de capturado y que no pudo ser imputado porque realmente no había imputación. Bien, recursos. Yo pensaría que, por supuesto, esto también hace parte de un diálogo mucho más amplio y, por supuesto, de carácter muy académico, pero, por supuesto, garantizar la doble instancia es lo que corresponde, ¿sí? Reposición y apelación para la Fiscalía, dado que es un acto de parte. Quien presenta la imputación es la Fiscalía, por lo tanto, esa es la Fiscalía a la que se le puede rechazar, devolver, inadmitir, invalidar, entre otras y podría entonces la reposición y la apelación para que finalmente el superior jerárquico funcional determine si ese juez de control de garantías validó o invalidó la imputación de manera correcta o no correcta. Bien. Pero definitivamente si dejamos solamente el recurso de reposición, pues va a ser que el examen y el control sea mucho más estricto, porque es que ya la fiscalía no va a tener la posibilidad de la doble instancia o la posibilidad de la imputación, sino que va a tener solamente la reposición. Claro, eso, ¿qué podría generar? Pues investigaciones, insisto en ello, mucho más depuradas, profesionalmente mejor llevadas, programas metodológicos mucho más rigurosos, porque es que ya no tengo yo como fiscal sino la reposición. ¿Sí? Entonces, tras de que me invalidan, solamente tengo la reposición. ¿Sí? Entonces, eso podría redundar en un momento determinado en que la función investigativa de indagación pues, sea mucho más eficaz, para considerarlo, por supuesto, académicamente. Y en ese sentido, entonces, los recursos podrían tener lugar atendiendo a esas circunstancias. La libertad pues, debe ser concedida de manera inmediata y en caso de que se concedan los recursos, especialmente en este caso la apelación, pues podría tener un efecto devolutivo de tal manera que la actuación continúe por parte de la Fiscalía General de la Nación en el acopio, recolección de elementos material probatorio y a la espera de que finalmente se defina si hay caso o no hay caso. ¿Sí? Y, insisto, si hay persona privada de la libertad, pues el 295 pasa
recordamos la importancia de ese artículo, la reafirmación del principio de libertad, y por lo tanto entonces lo que debe sobrevenir inmediatamente es la libertad del capturado que no pudo ser imputado. Bien. La defensa podría, es otra hipótesis, podría solicitar la invalidez o, el rechazo o la inadmisión de la imputación. Pienso académicamente que no podría ser así. ¿Por qué? Porque como es un acto de parte que está impulsado por la Fiscalía, no tendría la defensa legitimidad para finalmente impugnar el mismo. Pero, por supuesto, son observaciones académicas que pueden estar expuestas, por supuesto, a controversia. Ahora que tocamos precisamente el tema de la libertad, y para ser respetuosos con el tiempo que nos está quedando, vemos de todas formas que existe un consenso en que en tema de la actividad del juez de control de garantías hemos ido en un avance, es decir, hemos ido de lo menos a lo más, de una función meramente fedante a un control material de la imputación. En tema de libertad, doctor Cristian, ¿cómo ha sido la situación? ¿Realmente ha sido un avance en el sentido que siempre se ha desarrollado el sistema o el sistema transcurrido yendo a ese norte que es el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal que habla sobre la afirmación de la libertad? ¿O realmente hemos tenido de pronto un movimiento pendular? Unas veces nos acercamos muchísimo al 295 y otras veces hemos sido más restrictivos del derecho de la libertad. Gracias, doctora. Yo considero que hemos avanzado en procura del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Es decir, yo creo que si miramos atrás, desde la vigencia del sistema, y revisamos las causales de libertad que tenemos en el momento, podemos concluir que a lo largo de estos 20 años hemos ido construyendo causales de libertad para todas las etapas del proceso, e incluso hemos construido una causal genérica de libertad que es el plazo máximo de duración de la detención preventiva. Y digo que hemos avanzado porque si recordamos el texto original de la ley 906, vamos a caer en cuenta que solamente el legislador estableció 2 causales de libertad, la que llamamos la causal cuarta, numeral cuarto del 317, que empieza a correr desde la formulación de imputación y que se interrumpe con la presentación del escrito de acusación, y la causal quinta, numeral quinto del 317, que empieza a correr con la presentación del escrito de acusación y que se interrumpe con el inicio del juicio. El texto original dejó sin causal concreta de libertad la etapa del juicio, cuando una vez iniciaba el juicio oral. Esto trajo bastantes problemas, generó una tensión entre el derecho a ser juzgado entre un plazo razonable y los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Esta tensión tuvo que resolverse acudiendo a la teoría del plazo razonable de la Corte Interamericana, que a su vez trajo el Tribunal Europeo, para ver cómo a partir de esos criterios de construcción del plazo razonable podíamos establecer un plazo legal, porque no teníamos plazo legal. Esto, por supuesto, significó problemas para los defensores, porque les costó mucho obtener el reconocimiento de este derecho. Por fortuna, las leyes 1760 del 2015 y 1786 del 2016 resolvieron esta situación. Estas leyes crean 2 nuevas causales de libertad, la que llamamos la causal sexta, numeral sexto del 317, que empieza a correr ahora sí desde el inicio del juicio oral y que se interrumpe con el anuncio del fallo. La segunda, la causal nueva, que es la adición del parágrafo primero del 307, señala un término máximo de duración de la detención preventiva. Ese término es de 1 año, es decir, en principio, la medida de aseguramiento de detención preventiva no puede durar más de 1 año. Ese año se puede prorrogar en ciertos delitos, como los delitos de la justicia especializada, los delitos con 3 o más imputados o acusados, los delitos de corrupción o los delitos sexuales. Entonces, digamos, doctora Carolina, para responder su pregunta, que si lo miramos desde la evolución legislativa, hemos ido
mejorando hacia el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Las causales de libertad por vencimiento de términos se constituyen en un límite al poder punitivo que evitan que la medida de aseguramiento tome visos punitivos y que esto afecte, por supuesto, la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos aspectos por mejorar. En la actualidad son varios los retos que tiene el juez de control de garantías en audiencias de libertad. Esos retos van, por ejemplo, de la problemática que tenemos con la causal cuarta de libertad, cuando la Fiscalía presenta el escrito de acusación por fuera del término legal, y la teoría del hecho superado que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte, la carga probatoria que tiene la Fiscalía para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento, el término que tiene la Fiscalía para solicitar la prórroga, si lo debe hacer antes del vencimiento del año, si lo puede hacer después, y le podríamos agregar la discusión que estamos empezando a dar a partir de la ley 2477, que reforma el Código de Procedimiento Penal, ley que duplica los términos en materia de libertad cuando se trata de feminicidios y de homicidios cometidos contra niños. Entonces, estamos empezando a discutir esta situación. Entonces, doctora Carolina, en conclusión, si lo vemos desde el punto de vista legislativo, la evolución que ha tenido el sistema ha sido en procura de esa protección, pero todavía quedan muchos temas por desarrollar y muchos temas esperando criterios y reglas jurisprudenciales claras. 2 puntos de los que toca el doctor Cristian, doctor José Manuel, siendo el primero lo que tiene que ver precisamente con la causal cuarta del artículo 317 y esta teoría del hecho superado que se ha construido jurisprudencialmente. ¿Usted está de acuerdo con esa posición precisamente que establece la Fiscalía presenta un escrito de acusación fuera del término? La defensa, antes de que lo presente, precisamente ha solicitado la libertad por vencimiento de términos, pero como finalmente al momento de la audiencia ya se presentó el escrito de acusación, entonces se entiende que se ha superado el hecho que daba lugar a la restitución de la libertad. ¿Usted se encuentra de acuerdo con esa posición? Bueno, muchas gracias. Lo primero que debo señalar y debemos recordar, este es un acto académico. Y debo resaltarlo por lo siguiente que voy a señalar. Y la respuesta es no. Y procedo a sustentar el por qué no. De una manera muy respetuosa. Básicamente porque lo que se nos dijo cuando entramos en un sistema de corte acusatorio es que, contrario a lo que sucede en un sistema de corte inquisitivo, donde hay restricción de la libertad, aquí lo que hay es goce de la libertad. Al punto que cuando iniciaba el sistema, considerábamos que en nuestras cárceles iba a bajar la población. Y hoy en día nos encontramos que ya ni las estaciones de policía, que son lugares de paso, dan abasto. El artículo 13 de la Constitución Política nos habla precisamente de esa libertad. Nos habla igualmente la Constitución de las garantías y que obviamente la regla general dentro de este sistema es el del goce de la libertad, situación que ratifica la ley 906 de 2004 cuando leemos sus artículos segundo, norma rectora de carácter prevalente, y lo concordamos también con el 295 de la misma normatividad para establecer básicamente que la regla general es la libertad y lo excepcional es la restricción. Pero además, también ¿para qué se hace el proceso penal? Para rodear de garantías a esa persona que está siendo procesada, que está siendo acusada de la presunta comisión de una conducta punible y se encuentra ante el poder inmenso del Estado, creador de las reglas de derecho por donde han de transitar. Y en ese caso no es si a mí me gusta o no me gusta, sino que hay un debido proceso que se debe respetar. Si tenemos en cuenta ello, entonces, y vamos a la causal cuarta del 317, la misma nos señala que de conformidad con esos tratados y convenios de derechos internacional que ha suscrito Colombia y donde nos habla del plazo razonable, pues el plazo razonable
es el que se tiene para que una persona esté privada de manera excepcional como una medida cautelar durante el transcurso del proceso. 1 año, la regla general. Pero además también le dicen su libertad, su privación de libertad puede ser revisada y para eso le vamos a crear unas causales del 317, la del numeral cuarto, que es básicamente que ha transcurrido un tiempo luego de formulada la imputación sin que se haya presentado el escrito de acusación. Luego, lo que yo esperaría como procesado es que si quienes tienen que velar por ese cumplimiento de esos términos, fiscalía, juez, están atentos a ello, lo que debe suceder es que formulada la imputación, ellos inmediatamente entonces tendrán un término para, o mejor, ellos de fiscalía, para presentar el escrito de acusación. Si no lo hace, la norma me está autorizando para que haga mi solicitud de libertad. Pero ¿qué ocurre con los pronunciamientos que han sido señalados de una manera pacífica? Y es básicamente que creo que se rompe el equilibrio cuando bajo el hecho superado se le dice al procesado que hace su solicitud luego de que los términos están vencidos, se le indica, señor procesado, vamos a la audiencia, y en audiencia la fiscalía le saca calientito el escrito de acusación que hace unos minutos presentó. Incluso, ahora que soy coordinador del centro de servicios, encuentro graves problemas. Uno de los problemas que encontré fue escritos de acusación donde aparece un nombre X que no es, un delito que no es, aparece unos hechos jurídicamente relevantes que no son, pero no nos preocupemos porque vamos a audiencia de formulación de acusación y allá vamos a tener la posibilidad de corregir, modificar, adicionar. Entonces, bajo ese tópico, obviamente, facilista, pues entonces un fiscal que haya olvidado cumplir con su función dentro del término indicado, fácilmente puede presentar el escrito de acusación y ¿qué pasa con el procesado? Finalmente se le priva de la libertad. Y esto no es que el proceso estamos hablando a favor del procesado o en contra de las víctimas, sino que estamos hablando de un debido proceso permeado por unas normas de carácter constitucional como lo es la libertad que debe primar sobre todo esto. Entonces, mi respuesta, básicamente, respuesta académica, es que no es viable. Gracias. Doctor Julián, ¿y cuál es su posición respecto a esa causal? Gracias. Y esa Va a ser teoría. muy concreto porque nos queda muy poco tiempo también. Bien, yo pienso que el hecho de que esa jurisprudencia de la Honorable Sala Penal ha sido pacífica alrededor de la tesis del hecho superado tiene mucho que ver con lo que nos recordaba la doctora Miriam hace algunas horas, y es la importancia que tiene la víctima dentro de nuestro proceso penal. Hay que recordar que es un proceso penal construido sobre la base de las garantías, pero no solamente de las garantías del procesado, sino también de las garantías de la víctima. Y hay una amplia y espesa jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Entonces, cuando la víctima queda desprovista de protección judicial, recordemos que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la protección judicial como derecho, pero no solamente como derecho de los procesados, sino también como derecho de los ciudadanos en general, y para este caso, de las víctimas como sujetos pasivos de una conducta delictiva, sea víctima directa o indirecta, para el caso igualmente del perjudicado. Entonces, cuando una víctima queda desprovista de protección judicial, porque finalmente pudo darse una omisión, un retardo o alguna situación del Estado, y en este caso concreto el Estado representado en la Fiscalía General de la Nación, y ello da lugar a una libertad, y esa libertad finalmente puede poner en riesgo nuevamente los derechos de esa víctima, pues considero que no es algo admisible desde el punto de vista legal y constitucional, y especialmente en ese enfoque de protección de víctimas. Entonces, considero que es plausible que, a pesar de que no es lo deseable, pueda enmendarse el error por parte o la omisión o el olvido involuntario o cualquier otra situación que en un momento determinado se haya presentado, y ello pueda dar lugar a subsanar la actuación
a partir de la presentación del escrito de acusación. Y pienso yo que esa es la razón por la cual la Corte ha, y durante muchos años ha establecido de manera pacífica esa línea alrededor de la posibilidad de enmendar la omisión oportuna de la presentación del escrito de acusación para efectos de cortar el término de la causal cuarta. Eso considero que debe ser la razón, o esa muy posiblemente la razón esencial por la cual se ha creado la teoría del hecho superado para estas situaciones en particular. Y dado que tenemos, insisto, un sistema de ponderación entre derechos de víctima, derechos de victimario, finalmente ello puede resultar plausible. Además de ello, el procesado continúa, como bien lo indicó el doctor Cristian, teniendo la posibilidad de ese juzgamiento en plazo razonable, porque el 317 conserva, aún con la reforma de la ley 2477 del 2025, ahí están los presupuestos de la ley 1760 del año 2015 y 1786 del año 2016. Entonces, no se vulnera finalmente el principio del juzgamiento en plazo razonable, porque si finalmente pasa ese año o no hay prórroga de la medida de aseguramiento, entonces ello da lugar a que finalmente se pueda restablecer la libertad de esa persona que se encuentra involucrada en un acto o en una situación de carácter penal. Además, porque finalmente no es que el Estado haya desistido de llevar a juicio a ese ciudadano, sino que por razones a veces de carácter administrativo, por supuesto no deseables, pero reales, pues pueden darse esa serie de situaciones, pero sin duda alguna no obedecen a la falta de voluntad del ente de investigación o de la Fiscalía General de la Nación de llevar esa persona a juicio, sino de situaciones que muy seguramente son ajenas a esa voluntad. Por lo tanto, yo considero que esa tesis de la honorable sala penal de la Corte Suprema de Justicia en torno al hecho superado, pues resulta plausible en clave de protección de víctimas, que me parece que es algo que no debemos perder de vista. Bueno, doctor Cristian, ¿cómo va a ser la decisión mayoritaria de esta sala? ¿Usted qué posición tiene respecto a esa teoría? Posición académica. Bueno, bien. No, yo comparto. Perdón, las mías también, las mías también. Sí. Yo comparto la tesis del doctor José Manuel. Yo considero que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que es un derecho del acusado, no es incompatible con los derechos de las víctimas, ni tampoco es incompatible con los fines esenciales de la justicia. Los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de la víctima se logran en la misma medida en que logremos un juicio ágil, es decir, un juicio sin dilaciones injustificadas materializaría no solamente el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sino el derecho de las víctimas a obtener pronta y cumplida justicia. Luego yo creo que sí podemos conciliar estos extremos. Yo creo que podemos conciliar el derecho a ser juzgado a un plazo razonable y los derechos de las víctimas. Considero que así también lo resolvió en alguna oportunidad la Corte. Recordemos rápidamente que con la expedición de las leyes 1121 del 2006 y 1098 también del 2006, estos son las leyes de delitos contra menores y delitos de terrorismo, extorsión, secuestro y conexos. Recordemos el artículo que decía: en estos casos no se podrá conceder ningún beneficio judicial, legal o administrativo. Ese artículo fue entendido incluso por la Corte, porque la Corte sostuvo esa postura hasta el año 2015, de que no se podía conceder la libertad provisional por vencimiento de término en estos delitos. Y esa postura la mantuvo la Corte hasta el año 2015, año en el que le da el giro y reconoce que ambos derechos se pueden conciliar en torno a la posibilidad de obtener un juicio sin dilaciones injustificadas, y a partir del 2015 la Corte ha construido ahora una línea pacífica en el sentido de reconocer que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es compatible con los derechos de las víctimas y compatible con los fines de la justicia. Luego, yo sí creo que la Corte debería revisar esa postura en función de diferenciar los dos momentos que plantea el doctor José Manuel. Un momento en el que la Fiscalía no presenta el escrito de acusación dentro del término, pero la defensa no solicita la libertad.
Entonces uno ahí podría decir, bueno, podríamos encontrar aceptable la teoría del hecho superado, pero la otra situación es, la fiscalía no presenta el escrito de acusación, la defensa solicita la libertad, el juez de control de garantías programa la audiencia de libertad, le llega la citación al despacho del fiscal y dice, no presenté el escrito de acusación, se va a presentar el escrito de acusación ante el doctor José Manuel y va a la audiencia a decir, me opongo porque ya presenté el escrito de acusación. Yo considero que es muy difícil seguir sosteniendo esa postura. Yo creo que sacrifica no solamente el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sino que sacrifica el principio de lealtad procesal. Yo creo que tienen razón los defensores cuando dicen, no, la Corte nos derogó jurisprudencialmente la causal cuarta. Sí, yo creo que la causal cuarta quedó sin aplicación. Bueno, y para terminar, doctor, creo que al final va a haber espacio para las intervenciones. Precisamente entonces, para terminar y que eventualmente haya el espacio para las intervenciones, vamos al punto de la 2477. Uno lee la ley, encuentra en su artículo primero que el objeto de esa ley es precisamente promover la terminación temprana y oportuna o la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y entonces se encuentra que se hace más efectiva la prueba anticipada, se incluye como extinción de la acción penal o como mecanismo para la preclusión la reparación integral, pero se encuentra ahí el artículo 6º que no habla de figuras procesales para agilizar una decisión judicial, sino que termina duplicando el término de privación de la libertad en lo que tiene que ver con causales 4, 5 y 6 para delitos de feminicidio y delitos atentatorios contra la vida de niños, niñas y adolescentes. ¿Está acorde, doctor José Manuel, con el objeto de esa ley, el artículo 6º de la ley, o es un artículo colado, de pronto podría decirse? Bien, rápidamente. Importante la ley, en torno al contenido del artículo 317, básicamente ese parágrafo que hemos hecho alusión, pero si miramos en estos 20 años, la evolución de la libertad concretamente el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, encontramos que en sus inicios era una norma no tan completa como la actual, se crearon causales de manera posterior y a su vez las causales existentes se fueron ampliando los términos, porque lo que se nos había dicho era que iba a ser un trámite célere, breve, rápido, frente al cual íbamos a tener una justicia pronta. Sin embargo, la experiencia lo que nos ha mostrado es que las dificultades que se han venido permeando han impedido que se avance con tal rapidez. Esta norma creo que hace parte de esas otras que han venido modificando el 317 en torno a la libertad para robustecer el proceso, impidiendo que las personas que están privadas de la libertad vayan a perder, a generar una libertad fruto de una ampliación de términos. Considero que lo que también se debió haber hecho por parte del legislador en esa ley era entrar a determinar qué hacer para que el proceso sea más dinámico, para que sea más rápido. Porque, por ejemplo, un tema tan importante como lo son los preacuerdos, no buscamos una forma de que se agilicen y toda esa jurisprudencia de la Corte poderla aplicar en debida forma. Entonces creo que frente al tema de libertad, no, el remedio es muy simple, simplemente ampliar, duplicar términos, pero hay otras normas que trae la ley que son bien importantes, pero que pues por el tiempo no podemos tocar. Igualmente, doctor Julián, para terminar, ¿es pertinente ese artículo con el objeto de la ley?
Sí, muy concreto. Realmente no debió haberse adicionado esos dos delitos. Primero porque en el caso de los niños, niñas y adolescentes, para situaciones propiamente de homicidio, ya hay normas lo suficientemente restrictivas de garantías, como la Ley 1098 del año 2006, artículo, el Código de Infancia y Adolescencia. Y adicional a ello, porque finalmente no se estableció la razón por la cual se ampliaba términos, especialmente, por ejemplo, en temas como feminicidio, que son delitos que, si bien por supuesto son supremamente graves, de alta connotación, pues en muchos casos, no voy a decir que en todos por supuesto, pero en muchos casos la complejidad desde el punto de vista probatorio pues puede resultar mínima o mediana. En algunos casos, por supuesto, puede resultar amplia, pero en algunos casos no lo es así. En todo caso, no hubo una justificación concreta. Al revisar las actas no se encuentra realmente una justificación concreta de la razón por la cual se adicionó, especialmente en el caso del feminicidio y estos otros delitos contra niños, niñas y adolescentes, esa parte para finalmente duplicar los términos en torno a temas de libertad. Pues considero que finalmente pues es una adición que no es compatible con el espíritu de la norma, con el propósito de la norma, cuál era finalmente pues, ampliar nuevamente los términos de libertad y regresar garantías perdidas a los procesados dentro de la actuación penal propiamente dicha. Y para cerrar entonces, doctor Cristian, ¿cuál es su consideración respecto a la 2477? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que esa modificación, esa adición que hace a los términos de libertad para los feminicidios y los homicidios contra menores, no es del objeto de la ley, tampoco contribuye hacia la protección del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pero yo quiero decir esto. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas no depende necesariamente de la causal de libertad. Es decir, no hay una coincidencia entre causales de libertad cortas y juicios cortos. Yo creo que los juicios cortos se logran en la medida en que desarrollemos en el sistema herramientas que permitan priorizar los mecanismos de determinación anticipada del proceso, de tal forma que a juicio solamente lleguen algunos casos que ameritan la atención del juez. Yo por eso quiero resaltar de la ley 2477 al menos dos aspectos en función a esto de lo que estamos hablando. La posibilidad de preclusión en indemnización integral y sobre todo, y lo resalto, la eliminación del parágrafo del 301. El parágrafo del 301 fue un obstáculo. La ley 1453 del 2011 congestionó los despachos judiciales y eso aumentó las libertades, es decir, empezamos a fallar en el derecho de lograr un juicio sin dilaciones injustificadas porque congestionamos los despachos judiciales. Yo celebro realmente la eliminación del parágrafo del 301, espero que los mecanismos de determinación anticipada del proceso cobren la relevancia que tuvieron al inicio del sistema, que sean más los asuntos que terminen de forma anticipada y que sean menos los juicios. Eso debería llevarnos a juicios realmente más concentrados. ¿Sí? La concentración la sacrificamos, fue el principio que más sacrificamos, que podamos tener concentración en el juicio. Eso nos va a traer juicios más cortos y seguramente van a pasar a un plano las causales de libertad, porque en la medida en que tengamos menos juicios por mecanismos de determinación anticipada y que los pocos juicios que tengamos los podamos resolver de forma ágil, pues vamos a cumplir no solamente con el derecho del acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sino los derechos de la víctima de obtener pronta y cumplida justicia. Gracias, doctor. Bueno, con esa intervención nosotros terminaríamos el panel pasándonos un poquito del tiempo. Habíamos discutido muchos otros retos que tienen en la actualidad los jueces de control de garantías. Sin embargo, estos dos tienen que ver con el control a la imputación y la protección de la libertad. Consideramos que eran los más importantes y claramente surgen a partir de este panel propuestas, eventualmente iniciativas legislativas o de reconsideración de posiciones jurisprudenciales. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por esperar mucho más de lo previsto.
y bueno, que tengan un feliz resto de tarde. Les agradecemos mucho a los panelistas y a la moderadora por este maravilloso panel. Invito al escenario a los doctores Orlando de Jesús Pérez Bedoya, al doctor Luis Fernando Casas Miranda, al doctor Orlando Echeverry Salazar y a la doctora Ana Julieta Argüelles Daraviña, magistrados de la Sala Penal, que van a hacer entrega de las certificaciones. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Ofrecemos excusas, sé que se presentan muchas inquietudes en medio de este tipo de temas a tratar, pero a causa del tiempo no podemos continuar. Ustedes saben que la agenda estaba programada un poco más atrás. Voy a hacer lectura de la certificación que se va a entregar por parte de los señores magistrados. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali certifica que José Manuel Torres Vanegas, Cristian Alberto Serna Muriel, Julián Andrés Durán Puentes y Carolina Becerra Herrera participó en el panel Imputación, Protección de Libertad, los desafíos de los jueces de control de garantías, en la 5ª Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, perfil del sistema acusatorio colombiano a 20 años de su vigencia, que se realizó en Santiago de Cali, Sala Antonio María Valencia, Instituto Departamental de Bellas Artes, los días 23, 24 y 25 de julio de 2025. Firma el presidente Orlando de Jesús Pérez Bedoya, vicepresidente de Fernando Casas Miranda y la coordinadora Ana Julieta Argüelles Daraviña. Para las personas que ya están saliendo, decirles que en la parte de afuera se está entregando un refrigerio. Recordarles que mañana iniciamos las conferencias a partir de las 8 de la mañana. Recomendación, llegar un poco antes de ese horario. Gracias.